era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, gracias en esta hora por la lectura de tu palabra. Lo hemos hecho, Señor, con toda reverencia, con todo el respeto que ya merece. Ya cantamos, ya hicimos lo que nos corresponde. Los niños están siendo atendidos. Ya diezmamos, ofrendamos como tu palabra enseña. Y ahora, Señor, es tu tiempo. Habla tú, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Donde quiera que estén, les enviamos un abrazo, un saludo de bendición en esta mañana. Amén. Y si hay algún corazón triste, afligido, enfermo, lo que sea, en este momento declaramos victoria en el nombre de Cristo, y que esta palabra penetre en los corazones y haga la obra para lo cual ha sido enviada, en el nombre de Jesús. Muy bien, pueden sentarse los hermanos. El tema de esta mañana: cuando se agota lo humano y se hace uso de la fe y Dios es glorificado. Cuando se agota lo humano, cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando ya no tenemos ni siquiera el mínimo recurso humano, tenemos que acudir a la fe, y entonces Dios es glorificado. Una de las principales características de la iglesia primitiva es que era portadora de milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios que se salían de lo normal. Y en esta ocasión vemos a Pedro y a Juan entrando, como era de costumbre, al templo de La Hermosa a la hora de la oración. Todos los días había cierta hora de oración, creo que era eso a las 3 de la tarde. Y Pedro y Juan dejaban de hacer lo que estuvieran haciendo para ir a la oración. Esto era siempre. Y el cojo de quien se habla dice que era traído todos los días para pedir limosna. Es muy común en las iglesias, especialmente en la iglesia tradicional, ver a gente, ver a personas ahí pidiendo limosna. ¿Sí? Porque, pues obviamente, ¿a dónde se espera de las iglesias? Y era traído todos los días. Y todos los días Pedro y Juan entraban. Y cada vez que Pedro entraba y Juan a la hora de la oración, miraban ahí. Y el hombre seguro le extendía la mano, porque ya sabía que le iban a dar una bendición. Ya sabía que Pedro y Juan iban a meter la mano en sus bolsillos y sacar la moneda y dársela. Posiblemente otro no lo hacía, pero Pedro y Juan sí lo hacían. Pero llegó el día que Pedro y Juan no tenían ni un centavo. Creo que los hermanos del Salvador dicen no tenían ni un 5. Y el hombre, como de costumbre, tendiendo la mano, esperando.
Y entonces Pedro y Juan le dijo: no tengo oro ni plata, a lo que tengo te doy. Entonces, así que el cojo, por supuesto, esperaba, decía, su ayuda. Pero hay un dicho que dice que lo nunca siempre se llega. Lo nunca siempre se llega. Este sermón se divide en 4 puntos. Primero, una entrada no esporádica, no era extraña. Una actitud que el cojo no se esperaba porque ya estaba acostumbrado a recibir la limosna. Un hecho que causó reacción, y una reacción que no era extraña por parte de los fariseos, porque siempre andaban a la expectativa de lo que hacían los apóstoles. Entonces el primer punto dice: una entrada no esporádica. Los versículos del 1 al 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la novena, era a las 3 de la tarde, porque en los tiempos bíblicos el calendario, el horario no comenzaba a las 12 de la noche como ahora, sino que comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, si usted suma de 6 a 3 de la tarde, primero de 6 a 3 a 9, perdón, son 3 horas, para las 12 son 6 y para las 3 de la tarde son 9. Pues a la hora novena. No decía a las 3 de la tarde, obviamente, sino a la hora novena. ¿Cuánto lo sabía? Ya ves, pues. Aleluya. Entonces, y además, esto no entra dentro del tema, o tal vez sí. Habían 2 tipos de horario: la hora judía y la hora gentil, la hora romana. Los judíos se regían por la ley, y los romanos, como eran los que estaban ahí, que habían invadido, habían conquistado a Jerusalén, Israel, los romanos se regían por un horario. Las vigilias de los romanos eran 3 horas y las de los judíos eran de 4. Ahora imagínense, para los que trabajaban para el gobierno, tenían que andar con 2 horarios. Para poder llegar a sus trabajos tenían que regirse por el horario romano, y para poder acudir a los asuntos religiosos del templo y todo lo demás tenían que regirse por el horario judío. Que era bien difícil. Si yo le digo a los hermanos que aún en el boletín de la iglesia a veces tengo problemas porque por un detallito así tengo que explicarle a los hermanos, ahora imagínense andar con 2. Yo no sé si existían relojes, no dice que existieran, pero de alguna manera tenían que ver la hora, saber qué hora estaba. Entonces, pero en esta ocasión Pedro está conforme, y Juan conforme la hora judía, a las 3 de la tarde, la hora novena. Y dice que era traído un cojo de nacimiento. Quiere decir que ese cojo toda la vida había sido cojo de nacimiento, y a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, o se llama, dice ahí, porque no dice se llamaba, a lo mejor existe, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, porque, repito, ya él sabía que quizás otros no le daban, pero estos siempre le daban. Repito, lo nunca se llega. El liderazgo de Pedro y Juan era notorio. No se dice que los otros lo hicieran de acudir al templo. No se dice que Mateo, no se dice que Tomás, no se dice que Felipe, no se dice que aún Judas, no se dice ninguno. Pero Pedro y Juan no se perdían el culto de oración. Como los hermanos aquí en la iglesia, aquí con nosotros, que yo ya sé quiénes son los que no se pierden el culto de
oración, estudio bíblico y peticiones, que es el día martes. Yo ya sé quiénes vienen y quiénes no, ¿verdad? Espero que los que no se han adherido a esto, ¿okay? Y eso pasa en la mayor parte de las iglesias. Nos gustan los cultos de avivamiento, ¿verdad? Donde canta el grupo de alabanza, donde hay especiales, donde hay esto. Pero venir a orar, a esperar en Dios, ¿okay? No cualquiera, ¿verdad? Entonces, pero Pedro y Juan, ellos sí. No se dice, repito, que Mateo, no se dice que Lucas, bueno, Lucas no era todavía, claro eso, no era apóstol, ¿okay? Pero no se dice que otros, ¿okay? Aleluya. Entonces, y el cojo esperaba. Se dice que habían 2 sacrificios durante el día, uno por la mañana y el otro a las 13, terminaba a la caída del sol. O sea, ¿a qué hora dice que terminaba? A la caída del sol. Y era de todos los días. Uno por la mañana, de seguro a las 6 de la mañana para las 9, y el otro de 3 a la caída del sol. No estaban pendientes del reloj, sino a la hora que el sol se oscurecía. Era todos los días. ¿Okay? Y Pedro y Juan no se perdían esas bendiciones. La puerta de la Hermosa era una de las entradas al templo cerca del atrio de las mujeres, cerca del pórtico Salomón, y el atrio de los gentiles, porque los gentiles, los que no eran judíos, tenían su propio atrio, no se reunían. Y entonces, así que la puerta de la Hermosa estaba cerca del atrio de las mujeres tenían su propio atrio también, ¿okay? Y el atrio de los gentiles. Y este cojo era conocido por Pedro y Juan, lo que hace pensar que ellos acostumbraban a entrar por dicha puerta, o sea, por esa puerta acostumbraban a entrar, y que solían darle su limosna, repito. Pero como digo, lo nunca se llega. Ahora resulta, el segundo punto de este sermón es una actitud que el cojo no se esperaba. Los versículos 4 y 8 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. De seguro los demás días Pedro pasaba, solo le daba la limosna, y Juan también, y entraban al templo. Pero esta vez le dice Pedro: míranos. Entonces él dice: me van a dar más. ¿Está entendiendo, no? Me van a dar más. ¿Qué me va a decir? Y ahí es donde le dice Pedro: no tengo plata ni oro. Lo nunca se llega. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y no solamente le dijo: levántate y anda, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando y saltando. Ya no tenía necesidad de que lo entraran a cargar, ¿verdad? Y saltando, alabando a Dios. Y ahora dice: todo el pueblo le vio andar, y no solamente andar o caminar, sino alabar a Dios. ¿Cómo estaría este hombre? Cojo de nacimiento, que todo el tiempo dependía de la caridad, de las limonas. Es que dice que cuando más bendecidos hemos sido, más agradecidos tenemos que ser. Sin embargo, usted conoce la historia de aquellos 10 leprosos. 9 fueron, los 10 fueron sanados, pero los 9 se fueron. Ya una vez sanos, dijeron: ya le hicimos. No se dice que hayan
ido con el sacerdote como Jesús les mandó, se fueron. Pero uno regresó para dar gracias. Esto nos motiva a ser agradecidos, ¿sí? A ser agradecidos en todos los momentos con Dios. Entonces, después de saber que nunca había caminado y ahora caminaba, tenía suficientes motivos para adorar a Dios. Usted y yo tenemos suficientes motivos para alabarle. Usted y yo tenemos suficientes motivos para glorificar su nombre. Usted y yo tenemos suficientes motivos no solamente para decir amén, aleluya, sino para glorificar, para darle al Señor la honra, la gloria, aplaudirle en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, porque el Señor hace cosas grandes, hace maravillas, y Él nunca está ocupado para atendernos a nosotros. Nunca. Él, por ejemplo, no puede atender al mismo tiempo a 2 o 3 personas. Aún en la familia, los hijos, no podemos. Tenemos que atendernos a uno primero y otro después. No se puede. Pero Dios sí tiene la capacidad de escuchar a millones de seres humanos al mismo tiempo, y Él nunca está ocupado. Hay un canto que dice: nunca está ocupado, siempre me atiende. Entonces el tercer punto dice un hecho que causó grande reacción. Dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la entrada a la puerta del templo. La hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Unos se asombraron y otros se asustaron. Y teniendo asidos, o sea, a Pedro, asidos estomados, y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? O sea, cuando la gente no está acostumbrada a ver milagros, cuando la gente no está acostumbrada a ver las bendiciones, cuando la gente no está acostumbrada a ver cosas grandes, se asusta, se asombra, porque no se está acostumbrado. Pero cuando esto es parte de la bendición de todos los días, al igual que Pedro no se perdía la hora de la oración, ahí va el verdadero cristiano. No solamente es cuando están las cosas bonitas, cuando todo marcha bien, cuando están todas las bendiciones. El verdadero cristiano está en las buenas y en las malas, delante del Señor. No solamente cuando todo marcha bien, no solamente cuando nos acaban de dar el cheque en el trabajo, y qué contentos, ¿verdad? No solamente cuando nos dan un regalo de cumpleaños o cualquier otra cosa, sino que tenemos que estar atentos en todo tiempo y agradecidos con Dios, porque Dios fue el que permitió que usted y yo amaneciéramos con vida este día. ¿Cuántos murieron anoche y de ayer? ¿Cuántos murieron, ya sea por un accidente trágico, por cualquier situación? Otros quizás lamentablemente tuvieron un accidente y algunos pues escaparon, pero otros quizás están en condiciones
montón de agujas, su cuerpo, mangueras por todos lados. Otros están en la cárcel, deseando tener la libertad que ahora se tiene nosotros, o que otros tienen. Pero Dios en su misericordia permitió que usted y yo amaneciéramos con vida. Y ese motivo más que suficiente para estar agradecidos. Es motivo suficiente para no perdernos. Repito, cuando trabajaba en lo secular, porque obviamente había que trabajar, los niños estaban pequeños, entonces, claro, yo respondía como cualquier empleado en mi trabajo, disfrutaba mi trabajo, pero mi mente estaba en la obra del Señor. Mi mente estaba en la obra del Señor. Yo no miraba las horas y es que teníamos más servicios que ahora, teníamos casi el doble de ahora. Yo no miraba las horas para estar en la casa de Dios. Y aquí está gente que me recuerda, hermana Reina, por ejemplo, García. Llegaba bien cansado, después de manejar 8 o 9 horas un camión, en estos tremendos calores, no había aire acondicionado. ¿Qué iba a tener los camiones de carga? Y a veces atrasado, porque hoy ya han hecho puentes varios por todos lados, pero ocasiones cuando pasaba el tren era de perder 30, 40 minutos ahí, y tal vez con la urgencia de ir a entregar un pedido, un delivery. Mal comido. Yo le contaba a algunos hermanos el otro día que andábamos corriendo, mirábamos una lonchera ahí, y con una mano manejando y con otra comiendo el burrito ahí manejando. ¿Sí? Y pendiente del beeper, porque no habían teléfonos. ¿Cuántos saben qué es un beeper? ¿Ah? Allá, así es. Yep. Era un aparatito que se cargaba aquí chiquitito. ¿Sí? Era lujo cargar un beeper. Oh, yeah. Y cuando sonaba el beeper es porque llamaban de la compañía y caía la llamada al beeper. Y yo, como no había celulares, ustedes son felices ahora, hermanos. Imagínense hasta lujos de celulares que andan. Y no estoy hablando de 100 años ni de 60 años atrás, estoy hablando de unos 25 años atrás todavía. Y de andar corriendo, desviarme desde la calle a buscar un teléfono público para meter la corita ahí y hacer la llamada. O a veces de la misma compañía donde iba a hacer deliveries, ahí le pedía a la secretaria que me facilitara el teléfono para llamar a la compañía. Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas en unos... Mire, el primer teléfono celular que tenía nuestro hijo David pesaba como una colibra, con su antenita todavía. Era lujo. Repito, no estoy hablando de hace 50 años, 23 años apenas. Entonces, y andaba, pero el punto es que llegaba a la casa a las 4:30, 5, medio comía, me bañaba y agarrar con la vez de la iglesia, eso la hermana lo recuerda, recoger hermanos, hermanas. La familia del pastor es la primera que salía de la iglesia y la última en llegar. Llegaron la bendición, pues, y la última en llegar, porque salíamos con nuestros niños a recoger hermanos allá por Hollywood, por todos esos lugares. Yo sé que si miento, hermano, la hermana Reina se recuerda, la hermana se recuerda. Llegar a la iglesia ya cuando el culto tal vez iba a la mitad, ya la alabanza
esa alegría, con esa bendición. Aleluya. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Dios ha hecho, que nos ha dado y que nos da todos los días? Repito, Pedro y Juan tenían suficientes razones para estar todos los días a la hora de la oración en el templo. No había nada que los distrajera. No había nada que los distrajera. Y ahora la gente asustada, asombrada por un milagro que Dios había hecho de sanar a una persona. La reacción de la gente no se hizo esperar al ver caminar a aquel hombre a quien veían siempre en condición miserable. El pórtico de Salomón abarcaba todo el largo del lado del atrio del exterior, y la gente de inmediato atribuían el milagro a los apóstoles. No pensaban en Dios, sino que era el milagro de los apóstoles. ¿Se recuerdan cuando en una ocasión también, cuando pasó el caso de la muchacha aquella que adivina y que le daba grandes ganancias? Miraban a Dios, a Pablo, como un Dios. Dice que fueron y trajeron cosas ahí como para hacerles sacrificios, porque los miraban dioses. Esa era la gente. Y ahí en el fondo Pedro tuvo que decirles, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? No fue por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto. No, que Él está diciendo que quien hizo todo eso fue Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Entonces, la gente de inmediato atribuían a Pedro, y el asombro se justificaba, pues siempre veían al cojo pidiendo limosna. Pero ahora, este cojo estaba tan contento. No dice cuántos años tenía. Póngale que ha tenido 30, 35, 40. Pero todos los días lo tenían que traer al templo. Entonces, una reacción no era extraña por parte de los fariseos. Los fariseos siempre andaban en la expectativa de ver en qué fallaban los apóstoles, igual con Cristo también. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, porque los detuvieron a Pedro y a Juan por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. La historia continúa en el capítulo 4. Los líderes religiosos vienen hacia ellos y les ponen en la cárcel. No solamente había hecho un milagro, habían, por el poder de Dios, sanado a un pobre hombre que tenía, desde su nacimiento lo traía, y ahora lo meten en la cárcel todavía. Esa es la obra del Señor. Esa es la obra del Señor, lo que se sufre por el ministerio. Pero muchos, dicen, los que habían oído la palabra creyeron. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Repito, ¿cuántos alaban a Dios por eso? Dicen que hay ocasiones que como que se tuviera que sacar los amenes con cuchara, decíamos en mi pueblo. Se nos olvida que somos pentecostales, o dejamos el pente en el costal, decía un anciano pastor. Pero este milagro tiene carácter mesiánico y profético. Dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 los que creyeron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eran como 5,000. O sea, y cuando dice varones no está hablando de mujeres, ni ancianos, ni de niños, sino que eran como 5,000. Este milagro tiene
al no encontrar razón para apresarles, les dejaron en libertad, prohibiéndoles predicar a Cristo. Pero Pedro dejó sentado, y de ahí el versículo bien popular de Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ese es el valor cuando estamos llenos de la presencia del Señor, cuando hay convicción cristiana en nuestras vidas, cuando sabemos en quién hemos creído. Entonces Pedro les dijo: es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Nuestro deber es respetar las autoridades en todo cuanto se pueda, hasta donde se pueda respetar las autoridades. Eso es bíblico. Pero ya cuando se nos prohíbe predicar la palabra o hablar de Cristo, ahí sí ya es asunto de hablar o asumir la posición o la postura del apóstol Pedro. Y ahí el dicho popular que Pedro es necesario obedecer antes que los hombres. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir ¿qué? Lo que hemos visto y oído. ¿Cómo vamos a quedarnos callados ante las grandes bendiciones, ante los milagros? Aquí tenemos a Roberto. Roberto creció aquí en la iglesia, y después se vaya y es otra cosa. Perdón, se me salió, no lo vuelvo a decir hasta en el otro culto, decía mi pastor. ¿Sí? Dayana que tocaba el teclado, ahí me acuerdo que estaba el teclado ahí, o allá, no recuerdo. Pero el punto es que es un milagro que esté Roberto aquí, milagro. ¿Sí? Entonces, así que, ¿cómo no vamos a estar dejando de estar agradecidos de glorificar a Dios por las bendiciones que le ha hecho en nuestra vida? Entonces, ellos entonces les amenazaron. Ya cuando vieron que Pedro les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. ¡Wow! La autoridad espiritual de Pedro. Y como no tenía motivo, no había ningún motivo para dejarlos presos, dice que les soltaron. Eso dice la palabra del Señor. ¿Okay? No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad, aquí está la edad, tenía más de 40 años. O sea, 40 años prácticamente de no poder caminar porque había nacido cojo. 40 años, quizá ya de bebito no, pero ya cuando ya era más adulto, ya tenía cierta edad, lo tenía que traer para recibir limosna. En conclusión, con el milagro en la vida del cojo de la hermosa, terminaba una pesadilla tanto para él como para quienes le llevaron siempre a la puerta del templo. Imagínense a los pobres hombres, tuvieron que haber sido hombres, los que tenían el trabajo de llevarlo todos los días a la puerta del templo y cargarlo y llevarlo a su casa todos los días. Aquí terminaba la pesadilla. Ahora ya podía valerse por sí mismo. Y también fue una oportunidad para que unos 5,000 hombres vinieran a Cristo. 5,000 personas. Creo que el calor nos tiene un poquito asustados, ¿verdad? ¿Ah? Ahora es el frío. ¿O es el frío? ¿Qué es lo que digo, pues? ¿Cuándo vamos a quedar bien con todos? Pues? Dejamos el pente en el costal. Se nos olvida que somos pentecostales. Pero tú que estás escuchando en línea en este momento, esta palabra va para ti también, para que tú recibas la palabra, para que tú te goces. Y si tú estás pasando en una situación similar o parecida, el Cristo que respaldó
el ministerio de Pedro y Juan. Es el mismo que está en esta hora aquí con nosotros. A esa es la gloria y la honra, a esa es la gloria, es el mismo que está aquí con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es el ayer, el mismo de ayer, hoy y para siempre. Todo lo que tenemos que hacer simplemente es obedecerle. Es buscar lo que siempre decimos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Se pueden poner de pie y vamos a orar a Dios, pero agradezcamos a Dios, levantemos la mano, aleluya. Yo sé que el aire está un poco frío, pero demos gracias a Dios que tenemos. Aquí hay hermanos que recuerdan que años atrás no había, ¿dónde aire acondicionado? Aquellos tremendos calores, aquel lugar donde estábamos frío. Entonces, ¿por qué no estar agradecido por todas las bendiciones? Levanta sus manos, pero levanta sus manos a Dios, cielo. Diga, Señor, gracias esta hora, Padre, por tus bendiciones. Y si hay alguien en esta hora que Dios ha tocado su corazón y sabe, la conciencia le dice o te dice que si Cristo viene en este momento, no sabes a dónde vas. Que si la muerte te sorprende, no sabes a dónde vas. Tanto tú como los que están en línea. Decir, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis debilidades. Recíbeme, Señor, en tu seno. Tómame en tus brazos. Límpiame con tu sangre. Si dices eso y lo dices de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados y tu vida nunca será la misma. Nunca. Todo lo que se tiene que hacer es buscar una iglesia en el área donde vivas. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te ayudamos, te orientamos. Recomendar alguna organización cristiana de buena doctrina. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este, en la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, ahí justo en la esquina de la 21, la cual ahí dice igual. Nuestros servicios son martes y viernes 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Día lunes tenemos escuela de teología o instituto bíblico, capacitando líderes, pastores vienen a estudiar aquí con nosotros. Así que no hay excusa. www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Aleluya. Sigamos adorando al Señor. Si alguien siente en su corazón venir al altar, yo no voy a ir a tomarlo en la mano y traerlo. Pero aquí estamos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque, Señor, tú eres el mismo desde ayer, hoy y para siempre. A ti te adoramos. Si hay un hermano enfermo en este momento, donde quiera que sea o aquí mismo, quizás no en las condiciones del cojo, la hermosa, pero que hay algo que esté afectando la salud ahorita mismo, Señor, en el nombre de Jesús, hay sanidad. Hay sanidad en el nombre de Cristo, por los méritos de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor, gracias. Si alguien desea reconciliar con Cristo, decirle, Señor, he fallado, he descuidado, pero aquí estoy de nuevo como el hijo pródigo. Oh, mi alma te alaba, Señor, gracias. Oh, bendito Jesús. Hay poder en Cristo. Hay poder en
la presencia del Señor. El Dios de Pedro y Juan y el Dios en quien creyó el cojo de la hermosa es el mismo que está con nosotros para resolver toda necesidad, todo problema, para solucionar todo problema. Y que el día de mañana, domingo, podamos presentarnos a nuestros trabajos, a nuestras labores, con una visión distinta. Que si alguien pregunta, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Podamos decir, estuvimos en la casa de Dios, estuvimos en el mejor lugar, y decirlo con valor, decirlo de una manera espontánea, triunfante. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dios es bueno. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Muy bien, vamos a despedirnos de las redes sociales. Quedamos con la iglesia. Nuestra próxima transmisión es el jueves de la oficina pastoral, a eso a las 10 o 10:30 de la mañana. Pero por hoy, un abrazo para todos nuestros seguidores. Nos quedamos con la congregación. Bendiciones. Pueden sentarse.